Entonces, la idea es que conversemos un poco sobre algunos de estos conceptos, sobre todo los que más a veces generan confusión o tienden a utilizarse como de forma casi indiscriminada, como sinónimo. Entonces, eso muchas veces empieza a generar más confusión todavía. Entonces, a lo mejor la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué nos debería a nosotros, humanos, preocupar el bienestar de los otros animales. Y esta es una pregunta que no es nueva, es una pregunta que ya los filósofos se vienen haciendo hace mucho tiempo, y probablemente una de los más clásicos es Jeremy Bentham, que es uno de los padres del utilitarismo, y ya en 1780 y algo, él ya plantea que la pregunta que debemos hacernos no es si los animales pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar, sino que la pregunta es si pueden sufrir, ¿ya? Y esto es súper relevante porque muchas veces se asocia la capacidad cognitiva con la capacidad de sufrimiento. Y eso no necesariamente va a la par, ¿ya? Y por lo mismo es que Webster ya más adelante, ¿no es cierto?, 2005, propone que es un error basarse en la capacidad cognitiva de las especies para poder definir su capacidad de sintiencia. Entonces, estos argumentos nos van de alguna forma diciendo, bueno, entonces nosotros tenemos un deber moral hacia los animales. Bueno, probablemente eso es lo que buscaba Jeremy Bentham, que tuviéramos como este deber moral de tener ciertas conductas hacia los animales. Pero no necesariamente eso aclara si es que tenemos un deber legal. Y ahí tenemos que también que pensar que la legislación en general se crea para regular las acciones entre las personas y no necesariamente entre individuos de distintas especies. Y eso también vamos a ver que muchas veces genera problemas cuando tratamos de pensar, bueno, pero ¿cómo los incorporamos? ¿Cuál es la mejor estrategia? Entonces, el primer concepto, a lo mejor importante para recordar, porque yo estoy seguro que ya todos están al tanto, el bienestar animal es un estado que es del individuo. Eso es lo primero. Entonces, es el estado de un individuo en sus intentos por sobrellevar su ambiente. Y ese ambiente puede ser el ambiente externo o puede ser el ambiente interno. Y en el caso de los animales que están bajo el cuidado de las personas, ese ambiente además es el que le provee el humano. Y eso es generalmente lo que se regula, por ejemplo, a través de la tenencia responsable o de otras ordenanzas. Entonces, los animales, cuando intentamos, ¿no es cierto?, sobrellevar estos estresores, puede que se nos haga difícil y podríamos entrar en estos estados prepatológicos. Se nos puede hacer muy fácil y puede que ni siquiera nos demos cuenta que nuestro cuerpo está haciendo ajustes fisiológicos y conductuales para sobrellevar un estresor. Y lo peor que podría pasar es que no seamos capaces de sobrellevar estos estímulos y por lo tanto lo que va a ocurrir es la muerte. Y obviamente que una vez que ya la muerte ocurrió, ya no es un interés desde el punto de vista del bienestar animal. Entonces, generalmente podemos hablar de que al momento de valorar el estado de bienestar de un individuo, nos vamos a fijar en tres dimensiones de su vida y vamos a tener que contemplar tanto el estado físico o biológico, es decir, que tenga un adecuado funcionamiento biológico el animal, que tenga un estado mental adecuado, y este estado mental es un estado que es subjetivo y que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como un estado emocional o el estado de valencia del animal, y el estado conductual, que tiene relación con que los individuos puedan comportarse como los individuos de esa especie, es decir, que la vaca se pueda comportar como vaca, que el pudú se pueda comportar como pudú, que el puma se pueda comportar como puma. Muchas veces se habla de que este estado conductual tiene relación con que los individuos puedan expresar todos los patrones conductuales de la especie, pero no todos nuestros patrones conductuales
son iguales para mantener nuestro fitness, ¿ya? Entonces hay conductas que si no las realizamos en realidad no nos va a pasar nada, pero hay otras conductas que están asociadas a estados motivacionales muy altos y por lo tanto sí van a tener repercusiones tanto desde el punto de vista mental y desde cambios fisiológicos que van a generar en el animal. Pero además, por sobre esto que tiene que ver como el bienestar del individuo, siempre este bienestar va a estar dentro de un contexto que es súper amplio y ese contexto tiene que ver con los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos éticos, hasta los aspectos económicos. Y sobre todo cuando se quiere regular el manejo de los animales, hay que también considerar estos aspectos, ¿ya? Porque también tienen que ir acorde un poco a cómo está funcionando la sociedad en general. Entonces podríamos decir que un individuo va a tener bienestar cuando se puede adaptar a su ambiente y por lo tanto mantener su propio estado de salud, con todos sus sistemas biológicos funcionando de forma adecuada, pero no basta con que un animal esté sano para decir que está en bienestar, ¿ya? Y es por eso que estas otras dos dimensiones son sumamente importantes, que es que también el animal pueda expresar estas conductas que están altamente motivadas y de esa forma satisfacer sus necesidades etológicas y que ojalá le permitamos estar libre de experiencias emocionales o estas experiencias subjetivas negativas, como puede ser el dolor, el miedo, la sensación de hambre, de sed. Pero también es súper importante, más allá de estar evitando lo negativo, preocuparnos de que también puedan expresar emociones que son positivas, como socializar, en el caso de los animales que son sociales, ¿no es cierto? El poder mostrar conductas de juego, el mismo acicalamiento, todas son conductas que de alguna forma van a generar en el animal un estado emocional positivo. Entonces, de la definición de bienestar, uno de los primeros conceptos que aparece es el de necesidades, porque para poder mantener estas tres dimensiones de la salud, la conducta y el estado mental, el animal necesita poder satisfacer ciertas necesidades. Y hay algunas necesidades que son súper fáciles de detectar. Y hay otras que son mucho más complejas. Entonces tenemos que pensar que cuando una necesidad no se satisface, lo que va a ocurrir es que el individuo va a tratar de hacer ajustes fisiológicos para poder compensar. Y generalmente nosotros podemos medir esos ajustes fisiológicos y tratar de deducir cuál es el recurso que le falta. Entonces, si ponemos un ejemplo, si tenemos un animal que está en un estado de deshidratación, que lo podemos evaluar con algo tan simple como el pliegue, ¿no es cierto?, de piel, o si quieren tomar una muestra de sangre, o a lo mejor cambios en algunas conductas, es fácil determinar que el recurso que necesita es agua. Y una vez que nosotros le entreguemos ese recurso al animal, lo que debería ocurrir es que estos cambios fisiológicos deberían de alguna forma retornar a sus niveles basales, ¿ya? Pero hay otras necesidades que son mucho más difíciles de poder detectar qué es lo que efectivamente le falta al individuo, porque muchas veces son el resultado de mecanismos evolutivos. Entonces, cuando nos encontramos que un animal realiza una estereotipia, en este caso el caballo realizando aerofagia, es mucho más difícil para el ser humano decir, ah, es que le falta esto, ¿ya? Y muchas veces lo que le falta tiene que ver también con el funcionamiento mental. Y eso va a requerir de distintos estímulos que a veces pueden ser estímulos sensoriales o estímulos, por ejemplo, de contacto con específicos. Y eso, mientras no logremos llegar a determinar cuál es ese recurso, es difícil que podamos revertir la expresión de la falta de ese recurso.
Entonces van a existir necesidades que son esenciales para la vida y otras que son mucho menos importantes, pero que a lo mejor sí nos entregan mayor comodidad. Entonces nosotros le podemos preguntar a los animales qué recursos prefiere a través de pruebas de preferencia, y también podemos evaluar el efecto de la ausencia de un recurso en particular. Entonces lo ideal es que uno pudiese siempre medir cuál es la motivación por ciertos recursos que tienen los individuos de las distintas especies, porque también las necesidades de los perros no van a ser las mismas que de los bovinos, y tampoco van a ser las mismas que de los peces, ni de los animales silvestres. Entonces, dentro de las necesidades esenciales, ¿no es cierto?, está el consumo de alimentos, el consumo de agua, el descansar. Esas son necesidades que son esenciales. Pero después hay otros recursos que no son tan importantes. Yo les pongo aquí como ejemplo el ponerle la ropita, ¿no es cierto?, a un perro. Lo más probable es que al perro no le pase nada si nosotros no le entregamos este recurso. Y en algunas ocasiones puede que la entrega de este recurso tenga un efecto negativo sobre el animal. Entonces es muy importante saber qué es lo que el animal necesita, pero por otra parte es súper importante tener claro que los animales no necesitan necesariamente lo mismo que necesitamos nosotros. Cuando nosotros pensamos que el animal tiene frío porque nosotros tenemos frío, o que estaba aburrido porque uno está aburrido o algo así, en el fondo estamos teniendo una mirada súper antropocéntrica de creer que las necesidades de todas las especies son las mismas. Entonces, para poder detectar cuáles de estas necesidades son más importantes que otras, lo que tenemos que evaluar es cuál es la motivación que tiene el animal por realizar o por conseguir ese recurso en particular, ¿ya? Y esa motivación, en el fondo, va a estar asociada a distintos mecanismos de señalización que pueden ser tanto internos como externos. Pero en el caso de los mecanismos internos, uno de los motivadores químicos más importantes va a ser la dopamina, ¿ya? Y en algunos animales nos vamos a encontrar que tienen estados motivacionales muy excitados, y eso generalmente es porque no nos dejamos realizar una conducta en particular, y por lo tanto entran en estos estados motivacionales altos, y eso puede llevar a que el animal termine realizando otra conducta que no es propia de la especie para poder compensar. Y ahí es donde, por ejemplo, aparecen estas conductas estereotipadas. Pero también tenemos otros neurotransmisores que son importantes en la regulación de la motivación, como el glutamato y también como GABA, ¿ya? Entonces es importante que tengamos súper claro que cuando hablamos de motivación no estamos hablando de algo como etéreo, sino que estamos hablando de mecanismos de señalización donde hay neurotransmisores que pueden estar en distintos estados de activación, y que eso va a repercutir en distintas conductas o estados mentales del individuo. Entonces, esto es lo que proponía hace años Lorenz, que es un modelo psicohidráulico, donde él en el fondo señala que van a haber estímulos que pueden ser internos o externos, y esos estímulos van a estar relacionados con que se active o se inicie el proceso de la motivación, y la motivación va a estar un poco dada por esta energía, que en este caso es el agua, y que una vez que esa energía logre salir activado por esta motivación, lo que va a generar es la consumación del patrón conductual, ¿ya? Entonces vamos a tener una fase apetitiva de la conducta, que es de búsqueda, y vamos a tener una fase consumatoria, que es cuando ya el animal puede realizar un patrón de acción. Y tenemos que pensar que esto está pasando continuamente. Por ejemplo, si llevamos muchas horas de ayuno, vamos a empezar a tener motivación por alimentarnos. Si hemos estado mucho rato despiertos, se va a activar la motivación por ir a descansar. Entonces son procesos que es importante considerar que también ocurren en el animal.
Entonces ya sabemos que los animales tienen necesidades y de cierta forma eso también ha llevado a generar ciertos principios de bienestar, y lo más probable es que todos ustedes hayan escuchado de las 5 libertades de los animales, que fueron desarrolladas en los años 90 por el Farm Animal Welfare Council, y que hoy en día ya han sido como revisadas, y lo que se tiende es a hablar de los 5 dominios del bienestar animal. Entonces ya no está este concepto de que el animal tenga que estar libre de, por ejemplo, enfermedad, o libre de hambre y sed, que pasaba a ser como muy blanco o negro. Entonces acá de lo que se trata es de qué cosas nosotros, cuáles son las necesidades que tienen los animales y cómo eso va a afectar su bienestar. Entonces, dentro de estos 5 dominios tenemos, por ejemplo, la nutrición. Y acá, por ejemplo, vamos a tener que estar seguros de que los animales tengan disponibilidad de agua y alimentos, tanto en cantidad como en calidad adecuada. La salud, que nosotros seamos capaces de prevenir enfermedades y diagnosticarlas, y en caso de diagnosticarlas, tratarlas lo más pronto posible. En el caso de la conducta, que los individuos tengan la posibilidad de ejecutar estas conductas altamente motivadas. Y el ambiente también va a ser un recurso importante, porque el ambiente debería considerar la entrega de oportunidades que sean variadas para el animal, y además debiese entregar comodidad tanto térmica, lumínica, de disponibilidad de espacio, o de distintos tipos de sustratos que pueda requerir alguna especie en particular. Hasta los olores dentro del ambiente tenemos que considerarlo como un recurso que está ahí presente y que puede tener implicancias sobre el bienestar. El quinto dominio es el estado mental, y lo puse más grande porque este dominio en el fondo va a ser el resultado de estos 4 dominios, de si nosotros efectivamente le estamos permitiendo a los animales satisfacer sus necesidades, tanto nutricionales, conductuales, de salud y del espacio en que los mantenemos. Y eso, entre más adecuados sean los recursos, tenemos mayores probabilidades de que el individuo sea capaz de experimentar emociones positivas como el placer, y de evitar emociones negativas que pueden generar sufrimiento, como la frustración, el dolor, el estado de hambre, que van a llevar al animal a un estado de valencia negativo. Ya, entonces ahí ya tenemos conceptos como bienestar animal, necesidades, motivación, y vemos que todos tienen una base biológica importante, entonces no son conceptos así que estén como volando en el aire. Y luego está este concepto de sintiencia, que se ocupa mucho, y probablemente ya todos han escuchado de lo importante que sería que nuestra nueva constitución pudiese incorporar a los animales como seres sintientes. Y la sintiencia es la capacidad que tienen los individuos de detectar estímulos externos, pero no solamente de detectar algo, sino que también de darse cuenta, ya de experimentar la sensación de que están percibiendo ese estímulo, y estar consciente de cómo ese estímulo va a alterar su estado mental subjetivo. Esto es lo mismo que sensibilidad, ¿ya? Lo que pasa es que sintiencia es un anglicismo, que ya casi hay un acuerdo de ocupar la palabra de sentience a sintiencia, pero si uno hace la traducción, tiene que ver con la sensibilidad, y eso tiene que ver con la capacidad de los individuos de efectivamente poder percibir estímulos, y también de poder procesarlos como estados emocionales subjetivos. Entonces, se han generado ciertos criterios para determinar si efectivamente un animal tiene o no tiene esta capacidad de sintiencia. Y que nos podemos quedar cortos en estos criterios, o a lo mejor estamos pidiendo muchos criterios, y eso es algo que como sociedad en realidad uno se tiene que poner de acuerdo. Yo les presento acá los criterios que aparecen generalmente en la literatura. Entonces el primer criterio tiene que ver con la conciencia, que el animal sea consciente, y eso tiene que ver con que sea capaz de tener cierto grado de conciencia
o de conocimiento sobre sí mismo y sobre lo que sucede en el entorno, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto no tiene que ver con el nivel cognitivo, ¿ya? Luego está este criterio que tiene que ver con las emociones, que habla de que los individuos efectivamente tengan capacidad de experimentar estos estados mentales subjetivos, tanto positivos como negativos. Otro criterio es que los individuos pueden tomar decisiones, y eso significa que cuando se les presenta algún estímulo en particular, ellos puedan evaluar los riesgos o los beneficios que tendría su acción sobre ese recurso, ¿ya? Otro criterio es el del aprendizaje, y esto puede ser desde un aprendizaje muy simple hasta aprendizajes complejos, ¿ya? Pero lo más simple es recordar sus propias acciones, para no volver a ejecutar esa acción si es que tuvo consecuencias negativas, por ejemplo, produjo dolor, o volver a realizarla si es que tuvo consecuencias positivas, por ejemplo, a lo mejor un refuerzo positivo como la entrega de alimentos. Y este último criterio tiene que ver con que los individuos sean capaces de formar relaciones. Y eso habla de poder evaluar las acciones de otro y cómo esas acciones pueden tener efecto sobre uno mismo o sobre terceros, ya sea entre individuos de la misma especie o entre especies distintas. Sí, ya entendiendo este concepto de sintiencia, uno puede empezar a preguntarse qué especies animales pueden tener esta capacidad. Por lo menos la Declaración de Cambridge del 2014, que habla sobre la conciencia, ya, ¿no es cierto?, estaría entregándole esta capacidad desde el punto de vista fisiológico, bueno, obviamente a los mamíferos, pero ya, ¿no es cierto?, incluye a otras especies como los cefalópodos. Y eso va a significar que ya tenemos otra taxa de la cual nos tenemos que preocupar desde el punto de vista del bienestar animal. Otra cosa que puede ocurrir es que cuando nosotros no satisfacemos o el individuo no es capaz de satisfacer una necesidad, esto le puede generar sufrimiento. Y por sufrimiento vamos a entender un estado mental que no es placentero y que interrumpe nuestra calidad de vida, ¿ya? Y eso es importante porque a veces nosotros, no sé, alguien a lo mejor nos puede pinchar y sí, lo podemos sentir, pero eso no necesariamente significa que estoy sufriendo, porque no interrumpe mi calidad de vida. Entonces es un estado mental que está asociado a experiencias negativas que pueden ser muy agudas o experiencias negativas, pero que a lo mejor no tan intensas, pero que se mantienen constantemente en el tiempo. Y estas emociones se pueden generar por distintas causas. Entonces, este cuadro lo que muestra son distintos estados emocionales negativos y están agrupados desde aquellos que son más simples hacia aquellos que van siendo ya emociones más complejas, es decir, emociones que están compuestas a veces por varias emociones simples. Entonces, dentro de las emociones más simples está el miedo, ¿ya? Y el miedo en general se considera que igual es un estado emocional que es adaptativo, que nos permite también responder de cierta forma a nuestro ambiente. Acá también tenemos la frustración, la fatiga, la sed. O sea, si nosotros empezamos a sentir sed, eso es lo que va a generar la motivación, ¿no es cierto?, de buscar agua. Luego tenemos algunos estados emocionales que son un poco más complejos, y aquí tenemos, por ejemplo, la ansiedad. Y la ansiedad es un tipo de miedo, pero es un miedo que es anticipatorio y que no requiere que el estímulo esté presente para que se genere este estado emocional, sino que el simple recuerdo de algo que pasó puede generar estos cambios fisiológicos. Pero acá también tenemos, por ejemplo, el dolor, que es un estado emocional negativo, que también se considera como adaptativo en los animales. Tenemos el distrés, ¿ya? Y también tenemos otros como la depresión, las fobias, la soledad. Y ya si nos movemos a esta columna, vamos a ver que estos estados mentales son bastante más complejos, y acá tenemos, por ejemplo, la amargura, la paranoia, la desesperanza, el tormento. Probablemente no sabemos
si los animales pueden experimentar algunas de estas emociones negativas, pero yo creo que por lo menos todos estamos de acuerdo en que pueden experimentarlas de la primera columna. Y si estas emociones negativas se mantienen en el tiempo y terminan interrumpiendo la calidad de vida del animal, significa que los animales tienen capacidad de sufrir. Y por lo tanto deberíamos preocuparnos de su bienestar. Entonces el dolor es uno de estos estados mentales que además tiene un valor adaptativo que es súper importante, porque si no sintiéramos dolor frente a algunos estímulos, lo más probable es que repitiéramos esos estímulos, esas acciones en el futuro, y eso nos podría generar daño. También se han presentado en la literatura distintos criterios para poder definir si los animales tienen capacidad de experimentar dolor. Nuevamente yo acá resumí algunos, pero pueden encontrar, por ejemplo, Lynn Snedden, que trabaja mucho en dolor en peces, presenta hasta 15 criterios para evaluar dolor. Entonces, lo primero es que los individuos tengan la capacidad de procesar a nivel central la nocicepción. Es decir, que cambio climático desde un punto de vista. Ya, en el procesamiento, entonces que tengan capacidad de procesar a nivel central la nocicepción, que ese procesamiento que termina en un estado emocional negativo que es el dolor, también genere la liberación de factores que son endógenos, como pueden ser opioides endógenos, que lo que van a tratar de hacer es compensar, ¿no es cierto?, disminuir esta sensación de dolor. El dolor también va a gatillar la activación de la respuesta de estrés, y esa respuesta de estrés nuevamente puede generar cambios fisiológicos a través del sistema nervioso autónomo, a través del sistema neuroendocrino, a través del sistema inmunológico, pero también puede generar cambios conductuales. Y lo que va a aparecer son conductas que muchas veces son conductas protectivas. Además, se ha puesto este criterio de que los animales debiesen poder aprender de aquellas acciones y no repetir en el futuro aquellas acciones que les generaron dolor, pero también tienen la capacidad de aprender que a lo mejor ciertos tipos de alimentos pueden actuar como automedicación, como una analgesia. Y eso también debería disminuir la sensación de dolor. Y por último, obviamente, otra forma de poder probar es a través de la reducción de estas respuestas, entregándole analgesia, ¿no es cierto?, de un manejo farmacológico del dolor. Entonces les quería mostrar este ejemplo. Hay muchos, pero les estoy mostrando uno de pez cebra porque a lo mejor es donde todavía algunas personas podrían discutir, y de hecho existe todavía discusión a nivel internacional si es que los peces tienen o no capacidad de sentir dolor al no tener neocórtex. Mientras que hay otros grupos que ya hablan de que el telencéfalo estaría funcionando de forma homóloga y análoga. Entonces, este es un estudio, de hecho, de Lynn Snedden, que es la que más ha trabajado en este tema, en peces, y acá el experimento lo que se hizo fue darle la posibilidad a los peces de que pudiesen estar tanto en este acuario, en que no hay nada, versus este otro acuario que tiene enriquecimiento ambiental. Entonces, al momento de darles las opciones, y esto es una prueba de preferencia que las mencionamos al principio, para ver, también nos sirve para evaluar la motivación, los peces prefirieron estar en el acuario donde había enriquecimiento ambiental, ¿ya? Luego, se les puso ácido en los labios. Los peces tienen una alta concentración de receptores, de nociceptores a nivel de la boca y la cara. Entonces, en esta parte se les pone un poco de ácido para producir o generar experimentalmente dolor. Una vez que se les pone el ácido y nuevamente se les permite elegir entre los dos ambientes, los peces prefieren estar en el acuario donde hay enriquecimiento ambiental. Ya se sabe también que el enriquecimiento ambiental ayuda
también a desarrollar estos estados emocionales positivos. Pero luego, en la tercera etapa del experimento, lo que se hace es medicar el agua en este acuario con lidocaína, ¿ya? Y ahora nuevamente se les pregunta a los peces dónde quieren estar, y los peces prefieren estar en el acuario que tiene lidocaína. Y esto nos da indicios de un proceso de automedicación en individuos que están experimentando dolor, que a pesar de que este ambiente no tiene ningún tipo de enriquecimiento ambiental, si es que le da la posibilidad de disminuir la sensación de dolor, lo van a hacer. Entonces, el estrés también es una respuesta de tipo adaptativa que tienen los animales y que también generalmente la ocupamos en la evaluación del bienestar animal. Y, como habíamos mencionado, una vez que nuestro sistema nervioso central detecta un estímulo que va a considerar como una amenaza, lo que va a hacer es activar distintas respuestas biológicas que le permitan, ¿no es cierto?, recuperar su estado de equilibrio. Entonces, lo primero, y generalmente lo primero que va a ocurrir es una respuesta conductual, que es de evasión del estímulo, que va a estar muy ligada a la respuesta del sistema nervioso autónomo de fuga o pelea, donde van a estar, ¿no es cierto?, va a haber una liberación de catecolamina. Después está la respuesta neuroendocrina, que probablemente es la respuesta más clásica que se ha utilizado de bienestar animal a través de la evaluación de las concentraciones de glucocorticoides, ya sea en sangre, en saliva, en heces, en pelo, o en escamas en el caso de los reptiles. Y por último, el cuarto tipo de respuesta, que también es la más costosa en términos energéticos para el animal, es la respuesta del sistema inmunológico, y lo más fácil de poder evaluar en este caso es el leucograma de estrés, pero también uno podría evaluar cambios en distintas citoquinas. Entonces, todos estos cambios que tiene el animal cuando se presenta estímulos que considera negativos, también van a generar un estado de valencia. Y el estado de valencia generalmente, uno habla de que puede ser un estado de valencia positivo o de placer, o un estado de valencia negativo. Entonces, además de esa línea horizontal, tenemos otro eje que tiene que ver con si el animal está en un estado de activación o de excitación, o si está en un estado que vamos a llamar desactivado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un estado positivo y con activación, lo más probable es que podemos tener ciertas conductas relacionadas con la alegría, hasta con la ansiedad ante estímulos positivos. Pero también podemos tener estados positivos, pero de desactivación, donde vamos a tener, por ejemplo, estados que son de calma y de tranquilidad, que también los podemos evaluar a través de conductas. Por otro lado, estados negativos y con activación, por ejemplo, en situaciones que generan mucho dolor o generan mucho miedo, puede hacer que un individuo de una especie se ponga más agresivo y trate de enfrentarse, luchar contra ese estímulo, o al intentar escapar también puede verse dañado. Y después tenemos estados que son negativos, pero de desactivación, donde vamos a tener, por ejemplo, la fatiga, la depresión. Entonces, se ocupa mucho hoy en día la evaluación de estos estados de valencia en distintas especies. Entonces, yo creo que hasta ahora estamos de acuerdo en que los animales pueden tener esta capacidad de sufrir, y que no es, y esto es un extracto del libro Liberación Animal de Peter Singer, que dice que no es razonable pensar que sistemas nerviosos, que son casi idénticos desde el punto de vista fisiológico, y que tienen un origen y función evolutiva en común, y que resultan además en formas similares de conducta ante situaciones similares, vayan a repercutir de forma distinta al nivel de la experiencia subjetiva. Es decir, si tenemos un animal que ante una situación trata de escapar o se queda paralizado, vemos ciertas conductas que también veríamos en una situación de miedo en las personas, no tendríamos por qué pensar
que no existe este estado emocional de miedo, ¿ya? Yo creo que también no hay dudas de que hay muchas especies de animales que tienen capacidad de sintiencia, y al ser seres sintientes presentan intereses propios. Entonces desean y prefieren cosas o situaciones, en particular, las necesidades, ¿ya? Y esas necesidades no necesariamente coinciden con nuestras necesidades o intereses. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista legislativo. Entonces los animales de manera natural tratan de evadir situaciones que generan sufrimiento y tratan de buscar aquellas que les generan placer. Y si vamos a considerar a los animales como seres sintientes, esto va a requerir una revisión de nuestras prácticas de manejo con los distintos animales, y esto es independiente de la especie, porque pueden haber tanto especies domésticas como silvestres con capacidad de sintiencia, y en ambos casos nos tenemos que preocupar de la forma en que nos relacionamos con ellos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta desde la posición de cómo muchos países han enfrentado la legislación en este tema, es que hay como dos líneas distintas. Una es como el bienestarismo, donde el bienestar animal acepta el uso de los animales en algunas actividades, siempre y cuando se minimice aquellas situaciones que puedan generar distrés u otro tipo de sufrimiento. Es decir, el bienestar animal tiene una visión que es más bien del utilitarismo, y es una posición que además es regulacionista, ¿ya? De regular a través de normas nuestras conductas hacia los animales. Pero por otra parte, y no menor, tenemos también un grupo importante de la sociedad que tiene más bien una visión que es abolicionista, y donde se piensa que no se puede justificar el uso de los animales en ninguna actividad. De hecho, Gary Francione argumenta que debido a que los animales son propiedad humana, que es el caso de Chile en este momento, las leyes que incorporan el trato humanitario de los animales y prohíben el sufrimiento innecesario no logran entregar un nivel de protección suficiente en función de los intereses propios de los animales, ¿ya? Bueno, Gary Francione es uno de los filósofos con esta visión abolicionista, yo creo que entre los más reconocidos. Entonces, si pensamos que tenemos cosas, no es que no tengamos nada, y eso es importante porque a veces pensamos que en Chile no tenemos nada para proteger a los animales. Entonces, si bien en la Constitución del 80 y con todas sus modificaciones no están presentes de forma directa los animales, es aquí donde sí está el derecho a propiedad. Y lo menciono porque va a estar relacionado con después nuestro Código Civil. Y el Código Civil lo que especifica en el artículo 566 es que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Y en el siguiente artículo señala que los animales son seres muebles, semovientes, es decir, que pueden desplazarse por sí mismos, ¿ya? Esto, al ser muebles, significa que son considerados como propiedad, y el derecho de propiedad sí está establecido en la Constitución, ¿ya? Por otra parte, tenemos el Código Penal, y en el Código Penal lo que va a estar descrito a través del 291 bis y ter es cómo se sancionan aquellas prácticas de crueldad animal. Entonces, el Código Penal, este artículo ha sido modificado. Primero fue modificado por la ley, la 20.380, y ahora hace poquito fue modificado por la ley 21.020 de tenencia responsable. Entonces, el artículo lo que dice es que si como resultado de una acción u omisión, y esa palabra es una muy importante de lo que se modificó y se incorporó en el último cambio, se causara al animal daño, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 30 unidades tributarias, además de esta pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal.
y si como resultado de la referida acción u omisión se causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaran la muerte del animal, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 30 UTM, además de esta inhabilidad absoluta perpetua para tener animales. Ya bajo el Código Civil y el Código Penal, entramos en el terreno de las leyes, ¿ya? Y en las leyes, en las leyes va a ser importante la ley 20.380, porque es en esta ley donde ya se define a los animales como seres vivos y sensibles. Y recordemos que cuando hablamos de seres vivos sensibles, es sinónimo de estar hablando de sintiencia. Entonces, nuestra legislación actualmente sí considera a los animales como seres sintientes, pero recién a este nivel de la ley. Y por lo tanto las leyes siempre van a estar supeditadas por tanto el Código Civil y la Constitución, y por eso es que se quiere incorporar ya en este nivel más arriba de la pirámide. Bajo las leyes vamos a tener los decretos o reglamentos, y después todavía tenemos un amplio, innumerable número de ordenanzas, como son las ordenanzas municipales, que regulan también el trato con ciertos animales, sobre todo con los animales de compañía. Entonces, dentro de las leyes que hoy día tenemos que incorporan bienestar animal, ya sea de forma directa o indirecta, probablemente la más importante es la ley sobre protección de los animales, que es la 20.380, y esta ley ya tiene 3 reglamentos, y esperamos que pronto tenga más reglamentos asociados, porque falta todavía. Y estos 3 reglamentos son los del Servicio Agrícola y Ganadero, que hacen relación con la protección de los animales durante su producción, su transporte y su sacrificio. Luego tenemos la ley, la 21.020, que a la fecha, y si no me corrigen si es que salió el segundo reglamento, pero tiene un reglamento que está sobre todo asociado a toda la parte del registro de los animales de compañía. Después tenemos la ley de pesca, que si bien dentro de la ley hay un artículo que habla sobre la protección del bienestar de las especies acuícolas, no tiene un reglamento, un decreto asociado, y por lo tanto hace más compleja su aplicabilidad y fiscalización. Y después también tenemos la ley de caza y la ley CITES, donde van a estar más involucradas las especies silvestres, que si bien no son directamente leyes de protección animal, sí buscan proteger a ciertas especies, ya sea a través de evitar el comercio ilícito de las especies o evitar la caza de algunas especies. Entonces también son cosas que tenemos que tener en cuenta que existen y que de alguna u otra forma tienen artículos y títulos que lo que buscan es proteger a las especies. Ya casi terminando, otra de las cosas importantes es que mucho de esta mirada abolicionista lo que busca es que dentro de las constituciones los animales sean considerados como sujetos de derecho, ¿ya? Hoy en día, en nuestra legislación, son objeto de derecho. Entonces, por sujeto de derecho es lo define así el Código Civil, es toda persona capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Toda persona natural es sujeto de derecho, ¿ya? Y una persona natural son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Por otra parte, los objetos de derecho es todo aquello sobre lo que recae o se exterioriza el diverso poder que va a tener el sujeto de acuerdo a las leyes. Entonces, es sobre lo que recae el contenido del derecho subjetivo. Esto es importante porque si nosotros llegásemos a plantear que los animales debiesen ser considerados como sujetos de derecho en la Constitución, esto va a requerir una modificación de varios cuerpos legales, partiendo por el Código Civil, porque habría que modificar la definición, ¿no es cierto?, de persona natural, ¿ya? No podría decir solo de la especie humana. Mientras que si nuestra Constitución lo incluyera a los animales, los reconociéramos como individuos con capacidad de sintiencia, lo que se puede hacer, aparte de derogar en el caso del Código Civil su definición como objeto, es después mejorar la construcción de todas las leyes hacia
hacia abajo en esta como jerarquía, esta pirámide. Entonces, si bien han habido situaciones en que individuos que no pertenecen a la especie humana han sido considerados como sujetos de derecho, estos generalmente son casos individuales y probablemente el más conocido por todos nosotros es el de la orangutana Sandra, que fue reconocida como un sujeto no humano titular de derechos fundamentales, ¿ya? Y que como un sujeto, su cautiverio y exhibición viola los derechos que ella titulariza, aunque se le alimente y no sea tratada con crueldad, ¿ya? Entonces hay algunos abogados, como el que en este caso trabajó en el caso de la orangutana, como Steven Weiss, que se dedican a esto, y estos casos con primates se han visto también en otros países. Ahora, si pensamos en cómo otros países lo han considerado, vamos a encontrar una diversidad de situaciones enorme. Entonces tenemos algunas legislaciones que no solamente en la Constitución, porque a veces no es en la Constitución, a veces es como nosotros, en otros cuerpos legales, reconoce a los animales como seres sintientes. Y este sería el caso de Francia, por ejemplo, de Portugal. Después tenemos otros países donde los animales no son cosas, sino que se ha generado una tercera categoría para los animales, pero sí continúan siendo propiedad, como el caso de Alemania y de Austria. Después tenemos otros países donde lo que han hecho es que dentro de la Constitución se explicita el deber que tiene la sociedad de proteger los ecosistemas. Y dentro de los ecosistemas no solamente están los animales, sino que va a ser toda la flora y fauna. Y este es el caso de cómo lo ha abordado Brasil, Bolivia, Ecuador. Y después tenemos otros países donde, si bien tenemos incluidos a los animales como seres sintientes en una ley, todavía más arriba, Constitución y Código Civil son cosas y son propiedad, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar cuál es la mejor estrategia para cada país para poder abordar este tema. Lo otro que es súper importante es que no porque la Constitución diga que los animales seres sintientes, eso automáticamente va a corregir todos los cuerpos legales hacia abajo. Entonces también requiere ahí de un trabajo legislativo importante, ¿ya? O no porque diga que son animales no humanos o algo así, significa que automáticamente todo cambia, sino que hay que también pensar en cómo sería esa estrategia posterior. Entonces voy a dejar de compartir un segundo, y esta es la última diapo, pero les quiero compartir la página de World Animal Protection, que tiene un índice tiene clasificado a los países a través de un índice de protección animal. Entonces, ustedes pueden entrar al sitio, que es api.worldanimalprotection.org, y les va a aparecer este mapa del mundo, ¿ya? Y los países están en distintos colores de acuerdo a la escala en que World Animal Protection los ha considerado en este índice. Entonces tenemos desde el verde oscuro, que son los mejores, hasta este como color medio café, burdeo, que es la G, que serían las peores situaciones. Además, ustedes pueden seleccionar países y los pueden ir comparando. Entonces yo aquí dejé seleccionado a Chile, que estamos en la letra B, a México, pensando en algún país con que nos podamos homologar, que está en la letra C, a Suiza, que está en la letra B, y a Francia, que está en la letra C. Entonces, si le podemos comparar, nos va a generar este paralelo, y acá tenemos me voy a agrandar un poquito. Entonces acá tenemos los 4 países y podemos ir viendo hacia abajo por cada indicador que está dentro de este índice. Entonces, por ejemplo, la sintiencia está formalmente reconocida en la legislación. Mira, acá estamos nosotros en la letra B, es decir, estamos mejor que México y que el caso de Suiza, y estamos igual que el caso de Francia. Tenemos leyes
en contra del sufrimiento animal o de la crueldad animal, sí tenemos sobre todo la parte que penaliza la crueldad animal. Estamos también en verde en la letra B, estamos igual que México, estamos igual que Francia, nos falta un poquito, ¿no es cierto?, para ser iguales a Suiza. Acá tenemos de las legislaciones más específicas, si es que tenemos leyes para la protección de los animales de granja, si bien tenemos, pero igual estamos aquí en la letra F, cuando uno después puede entrar a leer el detalle de por qué uno está en la F. En el caso de nosotros estamos acá porque si bien World Animal Protection reconoce que nosotros tenemos legislación que regula la producción, el transporte y la faena, aún no tenemos legislación específica para cada especie productiva. Después, la protección de los animales en cautiverio, aquí estamos más o menos, ¿no es cierto? Animales de compañía, estamos en la letra D. Y acá, que es donde estamos peor, es en que no tenemos nada que proteja a los animales de trabajo y recreación. Entonces, bueno, los animales de trabajo, nada. Y en los animales de recreación, si bien tenemos otras regulaciones que lo que hacen es regular, ¿no es cierto?, el tráfico de animales silvestres, pero no tenemos un reglamento específico. Y así podemos ir viendo las distintas categorías, ¿ya? Y pueden después, si quieren, comparar otros países. Pero es una buena forma de ver en qué estamos fallando y que a veces este promedio, si bien no es tan bueno como quisiéramos, pero sí estamos bien en algunas cosas y hay otras que obviamente tenemos que mejorar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para no aburrirlos más. Y no sé, los moderadores, ¿cómo quieren, si quieren dejar abierto para preguntas? Ahora, bueno, si no, si ya hay algunas cositas y comentarios en el chat, yo te quiero agradecer, porque esto más que una charla fue como una clase magistral, ¿no? Donde repasamos de fisiología, ¿no? Pero súper bien. Sí, yo quisiera hacer un comentario antes de leer las preguntas. Estas discusiones son discusiones a nivel de sociedades, ¿no? De las sociedades de los seres humanos, en fin, donde hay instituciones, en fin, y donde tú misma dijiste, Tamara, existe culturas diferentes, religiones diferentes, intereses económicos, en fin. La condición de un animal está supeditado a las distintas, necesidades de la sociedad, pero no para con los animales, sino para con los seres humanos. Sí, yo quiero partir de eso porque cuando hagamos una discusión en un futuro y hablemos sobre este tema, hay que partir de la base de que tiene que ser una discusión relacionada con nuestra propia sociedad. Por eso me parece que es un tema pertinente para el colegio, al menos desde lo técnico, ¿no? Independientemente si incluyamos, o sea, nosotros no, como colegio no vamos a proponer incluir los animales en la Constitución, pero sí me parece que es una muy buena instancia para generar discusión, para que hablemos estos temas, para que los conversemos, y que en algún momento, si se decide incluir y le pregunten a las personas que supuestamente tienen un conocimiento técnico, seamos capaces de responder, ¿cierto?, profesionalmente y responsablemente. Dicho esto, voy a leer algunos de los comentarios que, bueno, primero Gonzalo... ¿Sí? ¿Te ayudó o no? ¿O bueno, sí, no, no son muchas. Voy a partir con la propaganda de Gonzalo, pero como somos todos hermanos aquí, nos abrazamos y nos apoyamos, porque más encima este también es un tema que se va a volver a tratar más en extenso en el seminario, el cuarto seminario en legislación y tenencia responsable y protección animal en la nueva constitución. Ahí está la Jessica Gimpel, está la Betty, está Gonzalo Chávez, así que es otra instancia donde podemos seguir profundizando este tema, ¿ya? Así que los invito a participar. Bueno, Betty pregunta, que los animales sean definidos como seres vivos y sensibles, ¿es completamente equivalente a ser sintiente? En teoría sí, porque para poder experimentar estos estados emocionales, eso tiene que ver con la sensibilidad también. Lo que pasa es que la palabra sintiencia en español no existe. O sea, si bien se ha ido como normalizando ahora, es difícil como... incorporarla. Incorporarla, porque yo sé que cuando decimos sensible pensamos que es mucho más acotado el término sensible.
pero sí se considera como lo mismo, y de hecho por eso es que World Animal Protection deja a Chile en esta categoría B, porque la ley 20.380 lo que hace es definirlo como seres vivos y sensibles. Ahora también esos criterios de sintiencia también a veces pueden ser discutibles, es lo que la literatura hasta ahora muestra, pero por ejemplo, para contestar tu pregunta, sí, lo podemos ocupar como equivalente, sí. Ya. De hecho, yo creo que en el 2009, cuando se publicó la ley, probablemente la palabra sintiencia tampoco se ocupaba mucho, como se está ocupando ahora. Estaba mucho menos como incorporada en nuestro vocabulario. Ahora, lo ideal sería ocupar la palabra sintiencia si es que efectivamente la RAE la reconoce ahora como tal, porque como eso siempre se va como modificando, para que también sea más fácil después comparar comparar entre países en cómo estamos, y no que todos estemos definiendo a lo mejor un mismo estado del animal, pero de distintas formas. Perfecto. Muchas gracias. Ya, vamos a seguir abajo. Bueno, Gonzalo hace unos comentarios, me voy a ir más a las preguntas, ya, porque Gonzalo apoya ahí un poco con el concepto. César Bonilla. César Bonilla, César, ¿cómo está? El sujeto de derecho tiene derechos y deberes. ¿Cuáles serían los deberes de los animales no humanos? Una buena pregunta, ¿eh? Es una súper buena pregunta, y esa es la pregunta que siempre le hacemos a los integrantes de grupos más animalistas, un poco más radicales, que quieren que los animales se incorporen como sujetos de derecho. Porque lo que se propone por parte de muchos grupos es que sean considerados como sujetos que solo tienen derechos pero no tienen deberes. Y eso significa como redefinir quiénes son los sujetos de derecho, y redefinir personas, y redefinir varias cosas en otros cuerpos legales. Entonces, efectivamente, nosotros no... De nuevo, sería súper antropocentrista que nosotros le empezáramos a exigir ciertas responsabilidades o deberes a los animales, porque las estaríamos eligiendo nosotros. Entonces, creo que en ese sentido es como un poco incongruente con la definición. Uno entiende que a lo que van es que los animales tengan derechos, que hoy día no tienen, porque hoy día los animales no tienen derechos. Lo que hay es obligaciones por parte de las personas para evitar sufrimiento innecesario. Entonces, eso es súper difícil de cómo se podría llevar a cabo en la práctica, de hacer todos estos cambios para poder enmarcarlo en la legislación. Ya, yo voy a seguir avanzando para tratar de incluirlos a todos, todas. Ya, María Guadalupe Torres, me gustaría saber la opinión de la ponente. La conservación de la vida es el interés máximo de todo ser vivo, como se evidencia a través de la etología, la fisiología, la evolución, etc. ¿Cómo justificar los sistemas de producción animal partiendo de la capacidad de sintiencia y conciencia de los animales de interés zootécnico? Bueno, yo creo que esta es una respuesta que quizás podemos responder varios, ¿no? Yo partí diciendo algo en un principio, ¿no? O sea, estamos dentro de una sociedad, y esta sociedad va definiendo la discusión en base a sus propias necesidades. No estoy diciendo que eso sea correcto o incorrecto, estoy diciendo que es como se lleva la sociedad hoy en día. Nosotros estamos queriendo discutir este tema a través de esta charla y futuras actividades, pero la verdad es que los animales, desde mucho antes de que nosotros estemos discutiendo esto, han estado presentes en la vida, ya sea a través de la alimentación, a través de la experimentación, a través de un montón de cosas en función de nuestro propio beneficio. Bueno, si lo tuviéramos que justificar desde el concepto, sabemos que siempre los vamos a someter a procedimientos que probablemente en algún momento les puedan traer cierto grado de sufrimiento. La ley de repente habla del sufrimiento innecesario, ¿no? No provocar un sufrimiento innecesario, y se deja como abierto esto de que pudiera haber un sufrimiento que sí es necesario. Más que una pregunta o responderlo, creo que es difícil, porque no es tan simple. Es complicado porque primero todos tendríamos que estar de acuerdo en que el interés máximo de todo ser vivo es la conservación de la vida. Probablemente siempre, y está bastante estudiado en algunas especies, cómo generan distintos ajustes conductuales y fisiológicos para poder sobrevivir.
aunque eso a veces incluye la muerte de otros animales. Entonces, sí, pero la supervivencia del individuo es una visión que uno también podría decir que desde el punto de vista como filosófico, no una visión egoísta, porque significa que yo estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para yo sobrevivir, y a lo mejor el interés más importante es cuál es el rol de cada especie dentro de un ecosistema, para mantener el ecosistema en general y de la población más que el individuo. Entonces, eso va a depender de las distintas visiones que tengan las personas, y no tienen ni que estar de acuerdo, no tenemos que estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero eso también nosotros estamos diciendo que la vida es un interés máximo. No sabemos si ese es el interés máximo de cada una de las especies, ¿ya? ¿Cómo le preguntamos cuál es su interés máximo? Eso sería lo primero. Ahora, ¿cómo justificamos los sistemas de producción animal? A ver, más que justificar los sistemas de producción animal, el mismo Peter Singer menciona que si bien él propone que los animales deberían tener derechos, pero no necesariamente esos derechos tienen que coincidir con nuestros derechos, porque los intereses no son los mismos. Ahora, si nosotros sabemos que una especie en particular tiene capacidad de poder experimentar dolor o otros tipos de sufrimiento, nuestro deber prioritario es minimizar esas situaciones. Ahora, un poco mezclado con lo que planteaba Ronald recién, la legislación habla de sufrimiento innecesario, porque efectivamente hay sufrimientos que son necesarios, y son estas respuestas adaptativas y que de cierta forma también nos protegen y nos ayudan a sobrevivir, como es el poder experimentar dolor, o el poder experimentar miedo, o el poder generar una respuesta de estrés. Entonces, lo primero es minimizar eso. Ahora, de nuevo, el mismo Peter Singer propone que no es necesario dejar por completo de consumir, por ejemplo, proteína de origen animal, sino que más bien reconocer que nos estamos alimentando, ¿no es cierto?, de carne que proviene de un ser vivo, y que por lo tanto nuestra preocupación máxima es minimizar ese sufrimiento durante, por ejemplo, el proceso de producción, transporte y faena. Pero nuevamente volvemos a que probablemente si un grupo de personas tiene una posición que es más bien abolicionista, obviamente va a estar en la posición de eliminar los sistemas de producción animal de cualquier tipo, mientras que el bienestar, como tiene esta visión más bien utilitarista, y estamos viendo como cuál es el bien máximo, cómo minimizar el sufrimiento, vamos a tener esta otra postura. Entonces, uno se va a encontrar con distintas visiones, y yo creo que todas las visiones son respetables, pero lo más importante es entender desde dónde viene esa posición. O sea, si decimos, vamos a eliminar los sistemas de producción animal, ¿ya? ¿Y cuál es la estrategia o el paso a seguir una vez que se abran las puertas de todas esas granjas de animales? ¿Qué va a pasar con esos animales? Lo hemos visto en situaciones, ¿no es cierto?, de animales de laboratorio, que a veces por tratar de hacer un bien mayor y liberar a estos animales, esos animales terminan muriendo, Claro. a veces atrapados por perros, porque se los libera en cualquier lugar, o a veces porque son animales que se criaron en condiciones de laboratorio y por lo tanto no tienen buenas estrategias, por ejemplo, de búsqueda de alimentos, de exploración, de refugio. Entonces, siempre van a haber distintas visiones para cada una de las actividades en que estén involucrados los animales, hasta para nosotros. Sí, yo apoyo ese punto y creo también, insisto, que estamos insertos en una sociedad que nos puede gustar o no, pero hay tantas posiciones distintas y nosotros nos vamos a tener que limitar básicamente a la evidencia científica, ¿no? A lo técnico. Aquí podemos haber muchos veterinarios, muchas veterinarias con distintas creencias religiosas, que no creen, o que tienen una posición política u otra, pero creo que el punto de unión entre todos nosotros es que somos médicos veterinarios y médicas veterinarias. Por lo tanto, yo creo que la invitación es a aportar a esta discusión desde donde nosotros podemos. Y yo en lo personal tengo muchas posiciones, desde lo personal y desde lo profesional.
Pero desde lo profesional pienso, como decía alguien que conocemos todos por aquí, hay que ir evolucionando. La revolución de repente trae resultados, pero también trae costos súper altos. Entonces, hay todo un tema también de la utilización de los animales para diversión, que no están incluidos en la ley, y lo que cuesta cambiar las legislaciones, lo que cuesta cambiar todo, a veces es mejor ir metiéndose a los sistemas, o nosotros como veterinarios ir mejorando desde adentro, ¿cierto? Hemos conseguido cambios un poco más rápido que esperar muchos años para que salga una ley, qué sé yo. Ya, miren, estamos súper extendidos, yo creo que voy a leer una preguntita más, pero voy a mencionar, aquí preguntan, si los animales fueran considerados sujetos de derecho, ¿no se podrían consumir? Bueno, es como algo de lo que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Cómo se podría conciliar este punto de vista en una nueva constitución? Ahora, más allá de que podamos incluir a los animales en la constitución, como dice Tamara, hay muchos lugares donde, o sea, la gran mayoría no tienen nada de los animales en la constitución, y sin embargo quizás tienen muchas mejores condiciones para sus animales en sus respectivos países de los que quizás existe acá, sin tenerlos incluidos en la Constitución. Yo creo que lo importante es incluirlos en la discusión. A ver, vamos a seguir. Un buen seminario, felicitaciones. Bueno, preguntan si existen planes de difusión. El colegio, bueno, como dijo Betty en algún momento también, las comisiones dentro de sus proyecciones que tienen también es educar, también transmitir este conocimiento, vincularse con la sociedad, así que eso va a suceder en algún momento. A mí un tema que me preocupa es la eliminación de especies exóticas invasoras. Actualmente el SAC, en los permisos de captura que confiere para captura de micromamíferos, estimula que los roedores exóticos invasores que sean capturados no deben ser devueltos a los ecosistemas silvestres. Sin embargo, el SAC no propone ni estipula un protocolo de eutanasia y o sacrificio de los individuos. Es por esto que creo prioritario un protocolo de eutanasia por parte del CONMEDET para estos casos, porque hay muchos consultores ambientales que matan ratas, guarenes, bueno, en fin. Bueno, lo que pasa es que cuando uno pide el permiso de captura, para tenerlo tienes que tener un certificado de bioética. Y ese certificado va a tener un protocolo que es del manejo de los animales, donde se debería incluir ya cuáles van a ser las acciones a tomar en caso de que haya bycatch, o sea, de que haya que efectivamente se han capturado otros individuos de otras especies que podrían ser especies, ¿no es cierto?, invasoras. ¿Cuál va a ser el protocolo que va a seguir el investigador? Entonces, si bien a lo mejor el SAC no tiene ellos un protocolo, digan, hazlo de esta forma, sí, cada individuo que pide el permiso de captura tiene que entregar la certificación bioética y por lo tanto ahí debería ir descrito el manejo. Pero de todas maneras es un tema que es súper importante, porque ahí nuevamente volvemos a que a veces, más que el individuo en particular, hay un interés superior que tiene que ver con el ecosistema y con las poblaciones de otras especies que pueden ser nativas y que se están viendo afectadas por estas especies invasoras. Claro, como dice Gonzalo, efectivamente, la capacidad de sintiencia igual la van a tener las especies invasoras, y es por eso que en los protocolos de bioética tiene que estar el protocolo de eutanasia que se va a utilizar con esas especies, no porque sea una especie invasora la podemos eliminar de cualquier forma, sino que tiene que ser a través de un procedimiento que esté aprobado por un comité de bioética. Sí. Especismo en Chile tenemos mucho. Sí, pero aún así también quiero, quizás claro, él comenta más abajo que esto es para los proyectos de investigación, ¿no? Pero para proyectos medioambientales y todo este tipo de cosas. ¿También? También les deberían pedir, porque yo por lo menos he tenido proyectos de tipo más medioambiental. Acuérdense que igual existe la ética ambiental, en que hemos tenido que, por ejemplo, trabajar en parques nacionales, y ahí también hasta CONAF nos ha pedido la certificación bioética, a pesar de que no hemos ni siquiera tenido que tocar a los animales, porque generalmente a veces es recolección de heces, pero igual tenemos que presentar la certificación. Entonces me llamaría la atención que el servicio no se lo hubiese solicitado. Bueno, voy a avanzar rápido. Hay
comentarios aquí que esto merece una reflexión filosófica urgente, estoy totalmente de acuerdo, de repente nos enfocamos mucho en lo técnico, pero también estos cuestionamientos, insisto, son como sociedad, y creo que se viene una segunda charla, no quiero echar al agua nada, pero parece que ya se está promocionando, no sé si todavía, pero se viene una charlita, que es la segunda patita de esta, de un análisis más filosófico, así que La próxima semana. La próxima semana, ¿ya está siendo promocionada, Betty? No, hoy día va a salir la ficha. Ya. Así que Entonces, pero para que se preparen, porque yo creo que ese es el otro flanco que queremos abordarlo. Fue una de las cosas que salió también en reunión. Bueno, comentarios. Por otro lado, eliminar los sistemas de producción sería abolir la libertad del ser humano de alimentarse de proteína animal. Lo que estaría contraponiendo uno de los principios fundamentales de la Constitución. Sería muy difícil, pero más productivo pensar en un consumo responsable y sustentable, si se puede decir de esa forma. Me parece muy atingente tu comentario, Paula. Sí, yo creo que probablemente esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Ve a saber tú, en 100 años más quizás nos vamos a estar alimentando, que la evolución nos va a tener alimentándonos de pura vegetal, no lo sabemos, pero en este momento estamos así, tenemos que ver cómo solucionamos el tema del bienestar de los animales en las condiciones en las que se encuentran hoy en día. Y mejorar... Además, si bien han aparecido alimentos con calidad nutricional muy similar a veces a las de origen animal, también nuevamente tenemos que hacer el contexto social, y muchas veces esos productos son carísimos, mientras que algunos de los productos de origen animal entregan una muy buena fuente de proteína a bajo costo, y nosotros tenemos todavía una gran parte de la población que no tiene acceso a comprar estos otros alimentos alternativos, por decirlo de alguna forma. Ahora sí, yo creo que tenemos que pensar en que los sistemas de producción tienen que ser más sostenibles a futuro, no pueden tener un impacto ambiental como muchas veces lo tienen, no pueden tener impacto negativo sobre el bienestar de los animales mientras están en el sistema, o sea, todavía hay mucho que mejorar, obviamente. Sí, claro. No, aquí dicen también hay que tener en cuenta que la agricultura genera un impacto ambiental importante, y eso también es razón, o sea, tiene razón. Aquí es donde nosotros como comisión también hemos descubierto que vamos a tener que trabajar con otras comisiones, ¿no? Con la comisión de bioética, con la comisión de sustentabilidad, en fin, creo que son temas que se vienen, que son súper importantes, y por lo tanto no nos podemos restar de esta discusión. Sí, como probablemente tenemos que empezar a implementar sistemas que tienen mucho menor impacto. Los sistemas silvopastoriles, existen otros sistemas, porque si todos fuéramos vegetarianos también probablemente eso va a significar que va a aumentar las extensiones, ¿no es cierto?, de hectáreas sembradas para maíz o trigo o soya, y eso también significa una reducción en la biodiversidad y fragmentación de hábitat. Entonces esto nuevamente tenemos que verlo desde un contexto mucho más amplio todavía. Vamos evolucionando, vamos evolucionando. Si se puede caminar y nos vamos a ir encontrando con nuevas discusiones, vamos a tener que estar ahí para esas discusiones. Betty. Sí, yo creo que tenemos que ir cerrando porque ya estamos más tarde del tiempo que... ¿Ah? Sí, yo quiero agradecerle la presencia de todos ustedes y especialmente a Tamara, porque nos explicó, como digo yo, no sé si es positivo para ti, pero nos explicó con manzana esta cosa tan compleja que, o sea, el concepto de bienestar animal es complejo, y todo lo que nos hablaste, cómo nos conduciste hacia los aspectos de la sintiencia, lo que tiene que ver con la conciencia, la mirada, los aspectos legales. Creo que hiciste un recorrido flat, pero no por eso poco profundo, digamos, porque llegaste justo así que te lo agradezco. Es de mucha ayuda para toda la comisión. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, y... estaba con una alta presión, no podía defraudar a mi amigo Ronald, así que estaba con un nivel de estrés así. Sí, la primera charla que tenemos como comisión. Y bueno, por ahí ya se perdió un link que lo dejé para una encuesta de opinión,
para seguir abordando estos temas, sobre qué pensamos de los aspectos legales, si tenemos que opinar o no, en qué tenemos que opinar, si nos van a afectar o no, y qué sé yo, ahí para que lo revisen. Así que, bueno, eso diría yo, no sé, Ronald. Y no, yo voy a cerrar nomás diciendo que vamos a estar comunicándonos. Yo probablemente esta semana, ya después de esta charla, o quizás espere después de esta charla, yo por lo menos como encargado regional, voy a escribirle, ya les escribí para invitarlos a esta charla, pero voy a invitar a todos los de la región metropolitana que estaban interesadas en formar parte de la comisión, a que tengamos un primer encuentro. Si es que están aquí, por favor, los y las motivo a participar, porque de ahí vamos a ir sacando ideas. Ustedes son capital humano importante para generar cambio en nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Gracias por asistir. Cariños a todos y un abrazo grande, colegas, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Nuestra Chao. presidenta. Ahí los veo, ahí los veo. Nos faltó como la foto. ¿Podemos tener una foto? A ver, los que queden para la foto, a ver. Los que queden para la foto. Hola, Ariel. Hola, Ariel. ¡Hola, Connie! Mira la Amelia. Que prendan las cámaras. Prende la cámara. La foto que te pongo. Yo me tomo una foto. Besito, Ani. 1, 2, 3. Elegante la Ani. 1, 2, 3. Ahora. Ahí están apareciendo. Verónica. Ahí está. Magnofa, bueno, es lo que me parece. Con su bebé. Hola, La Gonzi. Fabi, Marcelo. Uy, están todos los de la comisión. Están todos fiscalizando, están todos fiscalizando. Están fiscalizando que se esté realizando bien la actividad. Adame está también. ¿A dónde no la ¿Quién? veo? Está sin cámara. Ah. Ya. Ya. Bueno, chao. Niño, chao, chao. Saludos. Chao. Gracias. Muy linda.